¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo la reflexión dominical para este domingo 10º del tiempo ordinario. Bueno, pues recordemos para nosotros, los que estamos aquí en México, pues la liturgia de la palabra de Dios nos ubica en el Evangelio de San Mateo. Y bueno, pues seguimos en ese ciclo C, pero pues para algunos el día de mañana será, bueno, ya es el día de hoy, domingo, Corpus Christi, la solemnidad. Para nosotros aquí en la diócesis de Guadalajara, el día jueves, pues fue el Corpus Christi. Y bueno, pues el día de hoy, este domingo, reflexionamos en la vocación de San Mateo. Vamos a ponernos pues en la mano de Dios, la mano de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, aquel que nos ha llamado para servirle y llevar su palabra. Muy bien, vamos a hacer esta oración, una oración también de seguimiento, de llamada a la santidad de parte de Dios para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra, que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciendo. Sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida. Concédenos el don del Espíritu, que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser santos, ser discípulo misionero de Cristo. Unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón, y con ella todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos han precedido. Amén. Muy bien, pues vamos a ese canto, ¿verdad? Que ya tenemos tiempo haciéndolo y que le hemos cambiado ese canto, ¿verdad? Que nos lleva a meditar la palabra. Vamos a ver. Como Samuel que pueda escuchar, como María que guarde su palabra, como José la lleva al corazón y le mueva a hablar contigo en oración, como Abraham que se alegra al escucharte, como el ángel viera tu palabra, como el apóstol en contemplación, viendo tu gloria no hay mejor habitación, como el maná que en el desierto brotara, como el agua emana al golpe de la vara. Tus recuerdos nunca se vayan del pensamiento que lleva tu palabra. Como el profeta anuncia tu palabra, como Daniel que en ti siempre confiaba. Aviva hoy la fe del que te canta, aviva hoy la fe del que te canta. Eso, muy bien, hermanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. Nos ponemos en la mano de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues qué gozo llegar al domingo 10º del tiempo ordinario. Y bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo y su llamado, que él mismo habla acerca de él. Vamos a escucharlo. Está tomado de San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice así: en aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo,
sentado a su mesa, de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, bellísima esta vocación de Mateo, como de ser recaudador de impuestos, lo llama a ser pescador de hombres. Y aquellos que eran pescadores de peces, los llamaron a ser también pescadores de hombres. Quiere decir, aquí hay una primera enseñanza. Dios cambia la vida del hombre. Y al llamarlo, Dios cambia también muchas de sus opciones, muchos de sus caminos que propios o por intereses o egoísmos, al seguirlos y experimentarlos, quedamos tan hartos de ello que entonces al escuchar la propuesta de Cristo tan atrayente y en ella tan envuelta de un amor, que entonces envuelve al mismo ser humano y a su corazón y le hacen seguirle por atracción. Dios nos atrae, Dios nos atrae. Y fíjense entonces qué bellísimo esta atracción de parte de Dios, porque ha sonado tal en el corazón de Mateo, de este gran apóstol, que entonces le ha seguido. Es el autor del Evangelio de San Mateo. El mismo Mateo ha escrito este libro y nos ha enriquecido con su vocación. Y bueno, pues la conversión supone, ¿verdad?, tomar una acción concreta. Y evidentemente el camino de conversión que toma Mateo hace que se levante de la mesa de recaudación de impuestos, deje eso atrás, deje su pecado y entonces se ponga a seguir a Jesús. Y servir a Cristo entonces es para nosotros, ¿verdad?, encontrar la verdadera libertad. Mateo se ha liberado de sus faltas y pecados, de su vida pasada, de esa situación, ¿verdad?, que de alguna manera él mismo se ponía estas cargas que le aplastaban. ¿Cuántas veces nosotros no nos ponemos esas cargas también? Y esas cargas que a lo mejor en un principio eran placeres, eran gozos, pero después se vuelven nuestro propio peso de la carga en el camino y se hace pesado entonces seguir a Jesús con esas cargas. Entonces, para nuestra verdadera conversión y seguir al Maestro, necesitamos dejar eso atrás. Y Mateo lo sigue. Recuerda que el oficio de Mateo, que era publicano, era considerado entonces como un traidor. ¿Y por qué eran traidores? Porque cobraban impuestos, aumentaban con ello la gloria y también el poderío de los romanos. Y como era un imperio que dominaba al pueblo, pues era evidentemente no querido. Y entonces todo aquello que de alguna manera proliferara o de alguna manera promocionara ese imperio, pues era considerado totalmente como un enemigo público, un enemigo entre el pueblo de los judíos. Y por eso, ¿verdad?, todos los recaudadores de impuestos, todos estos publicanos eran tan rechazados. Sabemos de otro publicano, por ahí Zaqueo. Claro, no es la cita del día de hoy. Hoy nos enfocamos en Mateo, en Leví. Y de por sí ya su nombre, y el mismo Mateo nos dice que no solamente se llamaba Mateo, que significa don de Dios, sino también Leví. Y Leví era la tribu de Jacob. Recordemos que era uno de los hijos de los 12 hijos de Jacob, una de las tribus sacerdotales. Las demás tribus tuvieron posesión de tierra, pero la tribu de Leví se le dio una promesa. Se le decía: el Señor será su heredad. Recordemos eso en el Antiguo Testamento. Dios está recordando, ¿verdad?, a la tribu de Leví ser la heredad. Quiere decir, para el sacerdote, su riqueza, su heredad será el Señor. Porque nosotros somos sacerdotes también, claro, del Nuevo Testamento. Dios no era entonces la heredad de Mateo, sino era la codicia, era la alianza con el enemigo, con el mal, era el egoísmo. Su vida entonces era una total contradicción, porque su nombre era ese llamado a la santidad, a poseer esa riqueza, eso eterno. Pero
Su nombre así era llamado, pero su vida era totalmente lo contrario. Hablaba de la esclavitud en el pecado que vivía. Jesucristo entonces le llama, lo libera, le regresa el significado más profundo de su nombre, lo restaura en la unidad interior y también en su paz interior. Le devuelve eso que perdió. Digamos, le devuelve a su dignidad primera. Entonces, toda conversión o llamado significa ponerse en camino. Y por eso entonces se levanta Mateo y sigue a Cristo. Evidentemente también hay otra enseñanza muy interesante cuando entonces Jesús, en la alegría de haber llamado a Mateo, y Mateo también en la alegría de sentirse amado y abrazado por Dios, cobijado, ¿verdad?, por esa palabra que lleva fuerza, entonces lo invita a una fiesta. Y en esa fiesta hay otros recaudadores de impuestos, evidentemente también amigos de Mateo. Y entonces Jesús se pone a comer con ellos y es criticado por los fariseos y escribas. Dice, ¿cómo puede ser que Jesús se ponga a comer, ¿verdad?, ante publicanos y pecadores? ¿Cómo puede ser que haga eso? Si Él es Dios y es tan puro y ha venido, ¿verdad?, como ese Mesías, ¿cómo entonces se codea y se revuelve entre los pecadores? Pues vaya lección les da a Jesús, porque le dice, ¿verdad?, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Y aquí nos da una grande lección a nosotros el Señor. Considérate enfermo, necesitado de Dios, porque cuando la soberbia de nuestro ego o vanidad cree no necesitar, ¿verdad?, aquello, la gracia, incluso a lo mejor hay gente que hasta se burla de Cristo, de la fe, pues entonces terminará al final más bien llorando aquello que en verdad debería haber creído. Hermanos, estuvo contigo el Padre Eric Preciado Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, el Rincón de Jesús. Hasta la vista, hermanos, y que tengan un muy feliz domingo. Nos vemos. Dios los bendiga.